Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Caterine González y el día de hoy vamos a trazar esta blusa. Para trazar esta blusa voy a ocupar mis trazos, los cuales son básicos personalizados. Esta es la espalda y esta parte es el delantero. Entonces lo que voy a hacer es tomar un papel, lo voy a doblar ya que necesito trazar la parte delantera completa. Y voy a trazar el básico de la siguiente manera. Marco desde la línea superior, marco el costado, sisa, hombro, escote. También voy a marcar la línea de cintura. Esta parte de la pinza, esto tiene unos pequeños huequitos, estos 3 puntos, y en la punta del busto también tiene un huequito. Entonces marco por la línea de cintura, acá en el centro frente, y marco este punto. Luego sostengo en la punta del busto y voy a girar para cerrar la pinza de costado. Termino de marcar la línea de cintura y marco ahora esta partecita de la pinza, que es la del otro lado de la pinza. Y vamos a unir estos puntos. Al hacer eso, la pinza de costado automáticamente se nos está trasladando a la parte de la línea de cintura. Unimos estos puntos y marco la mitad del trazo, o sea, voy a girar, voy a marcar. Acá en este punto, esta es la pinza, entonces voy a marcar solamente este pedacito así, porque no necesito nada más. Voy a bajar por el hombro 3 centímetros estándar. Aquí voy a bajar el escote deseado, que para este caso van a ser 12 centímetros aproximadamente. Y voy a procurar unir con una línea un poquito recta, de acuerdo a estos 3 puntos. Aquí se subió un poquito la línea, pero debo hacer pinza correctiva y voy a formar 2 pinzas de 1 centímetro cada una. En este punto. Quiere decir que aquí marqué 3. Acá pues esta línea es hasta donde empieza la pinza, para no tener que marcar de aquí para arriba, acá en este lado. O sea, no marqué la pinza y luego esta otra línea, no, solamente hasta este punto. Esta es la parte de la mitad. Voy a subir por el costado 7 centímetros y voy a ubicar esta regla en dirección a este punto y a este punto, pero solamente voy a marcar hasta aquí. Mido esta línea de cuánto quedó, en este caso quedó de 6, marco aquí también 6 y doy continuidad a la línea para hacer un corte. Aquí vamos a hacer el despiece, quiere decir que esto ya no va y vamos a cerrar estas 2 pinzas. Abrimos esta pinza por este lado hasta la punta y vamos a cerrar estas 2. Como este es el escote y al cerrar la pinza se mueven estas líneas, entonces simplemente vamos a
corregir. Ahora sí hacemos estos cortes. Seguido a esto voy a hacer un corte en dirección al hombro en aproximadamente la mitad de esta línea. Y vamos a abrir para darle frunce en la parte inferior. Medimos cuánto quedó en esta pinza en total. Aquí han quedado 6. Voy a abrir en esta otra parte otros 6 centímetros únicamente para que la parte de la abertura quede en un total de 12 centímetros para poder dar un frunce. Ese frunce puede ir de acuerdo al tamaño del busto. Eso quiere decir que al final se va a fruncir 12 centímetros, que fueron 6 centímetros de acá y otros 6 de acá. Entonces vamos a fruncir un total de 12 centímetros en la parte inferior. Debemos tener en cuenta esta medida para el cruce. Esta medida viene siendo la mitad de separación de busto. Debemos tener en cuenta esta medida para el cruce, que en este caso son 9 centímetros y medio. Esta era la línea de la mitad del trazo. Y de aquí para acá fue que marqué la lineecita para dar el cruce. Y esta línea quedó en total de 9.5. Esta línea puede variar de acuerdo al tamaño de su trazo. Esta pieza se corta, si la quiere forrar, la cortaría 4 veces. Vamos a marcar acá que este es el costado y que este es el hombro. Y listo. Quedaría lista esta pieza. Voy a hacer media rotonda. Para esa media rotonda necesito la mitad del contorno de cintura. Mi contorno de cintura mide 90 centímetros, la mitad sería 45 centímetros. Entonces es así, contorno de cintura, mitad de contorno de cintura. En mi caso son 90 centímetros dividido en 2, son 45. Estos 45 los voy a dividir en 3,14 y da 14,33, o sea 14 centímetros con 3 milímetros. Esa medida la voy a marcar, por ejemplo aquí marco simplemente una guía y voy a empezar a marcar ese radio, 14,3. Pueden usar... Eso significa que esto es la línea de la cintura en el delantero. Quiere decir que esta línea debe medir la mitad de mi contorno de cintura. Mi contorno de cintura, entonces dijimos que la mitad eran 45. Pueden rectificar en su trazo que les haya dado la mitad de su contorno de cintura. Y da 45 centímetros. Ahora, de aquí para acá vamos a marcar el largo de nuestra blusa. Para el largo de nuestra blusa voy a marcar hasta la altura de cadera. Entonces, como al delantero le eliminamos una medida, yo voy a marcar 28 más 7 centímetros. O sea que voy a marcar esta línea de 35. En este trazo pues va a quedar largo porque así lo quiero, pero pueden marcarlo mucho más corto. Este es el hilo de tela. Esta pieza se corta una vez y se va a hacer en un extremo un poco más corto. Para hacer ese ajuste vamos a hacer primero el despiece. Así nos queda esta media rotonda.
Vamos a doblarla 2 veces. Doblamos acá una vez. Hacemos bien este quiebre y volvemos a doblar otra vez. De esta forma nos quedan como 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Vamos a subir en esta línea, en esta pieza, es decir, vamos a numerar, aquí está la 1, 2, 3 y 4. En la parte número 3, en la mitad, vamos a subir unos 10 centímetros estándar. En la pieza número 2 vamos a marcar más o menos en la mitad de la parte inferior y en la pieza número 4 más o menos en la mitad de la parte inferior y simplemente vamos a hacer esta pequeña curva. Entonces está así, en la pieza número 3 doblo acá en la mitad y voy a cortar para que esto salga mucho más parejo. De esta manera, al pegar a la cintura, va a quedar una parte más alta de acuerdo a la imagen que nos da la blusa como tal. Bueno, esta pieza entonces se corta una vez. Continúo con la espalda. Para la espalda voy a marcar el trazo completo sin corte en el centro atrás. Ese trazo no lleva ni corte ni pinza, pero sí lleva un elástico en toda la línea de cintura. Entonces simplemente voy a marcar este trazo completo y le voy a hacer doble estela o lomo de tela. Marco la línea por donde va a ir el elástico y vamos a unir entonces con línea recta. Para este método, por favor, entren medio centímetro acá. Si están usando cualquier otro método, entonces marquen hasta aquí este punto normal. En este caso yo entro acá medio para que no se me forme como una bolsita o se me desboque el escote en este punto. Aquí tengo los puntos de la línea de cintura, voy a marcarlo como guía para saber dónde debo colocar el elástico. En el hombro vamos a entrar 3 centímetros también y bajo 1, o sea que aquí bajé 1 y acá entré estos 3 y la espalda como tal quedaría lista. Hay que tener en cuenta que va a quedar bastante holgadito en la espalda porque en el momento que no le marcamos ese corte se nos está aumentando automáticamente lo que son, toda esta medida se nos está aumentando automáticamente toda esta partecita más estos 3 centímetros. Eso para la mitad y la otra mitad sería otra cantidad igual, es decir que siempre queda bastante amplio en esta parte. Si no quiere la blusa tan bombacha, entonces elimine unos centímetros por el costado únicamente. Voy a eliminar. Bueno, acá ya tenemos terminado lo que es el básico de blusa. Vamos a hacer el despiece. Aquí procuren que no quede tanto ángulo. Por favor, vamos a medir lo que es el perímetro de sisa para realizar la manga como tal. 26,5 da, de acuerdo a su trazo, da siempre una medida diferente. Puede ser más grande o más pequeña. Y también vamos a medir el de la sisa del delantero. Estos trazos aún no tienen los aumentos de costura, entonces estas medidas se sacan así sin ningún tipo de aumento de costura. Y esta sisa mide 20
Quiere decir que 26.5 más 20.5 da 47 centímetros. Debe tener en cuenta, si quiere hacerle más holgura, pues simplemente bajan acá en la sisa. Por ejemplo, pueden bajar 1 centímetro, ya que esta blusa es manga larga y por lo general cuando usamos una manga larga queremos un poquito más de amplitud. Voy a hacerle esta corrección entonces para que mi manga quede amplia, pero siempre va a depender de qué tan amplio quieren la manga o qué tan holgado. Esto prácticamente es un desahogo para que la manga en la parte de la sisa no nos quede tan pegadita. Pero si por ejemplo está usando un tipo de tela que tiene elasticidad, pues no pasa nada, simplemente lo pueden dejar así sin hacer este ajuste. Voy a medir nuevamente. Y da 21.5, o sea que aumentó 1 centímetro. Entonces esto ya no sería, sino que da 21.5. Da 27 centímetros. Quiere decir que ahora son en total 27 más 21.5 son 48.5. Para trazar la manga necesitamos saber el largo total de manga. En mi caso son 60 centímetros. Voy a marcar una línea de 60 centímetros y a esos 60 le voy a eliminar el ancho de puño. Para el ancho de puño voy a dejar 5 centímetros. Quedaría en total 55 centímetros, pero necesito darle unos 2 centímetros mínimo para que la manga quede con más comodidad. Es decir, largo total de manga menos el ancho de puño, que son 5 centímetros, más 2 centímetros estándar. Mi largo de manga son 60 menos 5, quedarían en 55 centímetros, más 2 estándar, 57 sería la medida final para este largo de manga. Escuadro y acá voy a bajar para la cabeza de manga. Entre mayor sea la medida que bajen en este punto, más ajustada va a quedar la manga. Por lo general se pueden bajar para una manga normal unos 12 a 14 centímetros, pero quiero que esta manga quede lo suficientemente holgada, entonces voy a bajar simplemente 10 centímetros. Y escuadro también. Desde este punto, cayendo sobre esta línea, vamos a medir la mitad del perímetro de sisa. El perímetro de sisa entonces nos dio, en este trazo había dado 48.5, pero a este perímetro de sisa se le restan 2 centímetros estándar. Finalmente vamos a usar esta medida. Siempre estas medidas varían de acuerdo a su trazo, porque puede ser mucho más pequeño o puede ser mucho más grande la medida. Pero siempre, no importa qué medida tenga el perímetro de sisa, le van a restar 2 centímetros estándar. Esta medida la divido en mitad, es decir, mitad para acá y la otra mitad para acá, para realizar la cabeza de manga. 23 centímetros con 2 milímetros y medio. Entonces vamos a marcar acá. Y vamos a dividir esta línea en 3 partes. 23,25 dividido en 3 da el aproximado de 8 centímetros, entonces voy a dividir esto en 7,75. En esta parte subimos 1,5 centímetros, aquí también 1,5. Aquí no vamos a subir nada y aquí bajamos medio. Y vamos a formar la cabeza de manga. Pueden escuadrar acá unos 3 centímetros a cada lado como guía.
y vamos a unir estos puntos así. Aquí bajamos un poquitico. En la parte inferior vamos a marcar, como va frunce, vamos a marcar escuadrando a estos puntos, aquí y acá. Escuadramos con esta línea, pero esa va a ser una línea guía porque vamos a entallar un poquito, a entubar un poquito la manga. Pero solamente va a ser una línea guía porque vamos a hacer un ajuste a la manga para que no nos quede tan amplio en la parte del codo. En esta línea vamos a entrar aproximadamente en la mitad de la línea, 3,5. Vamos a entrar 2 centímetros estándar en los dos lados. Aquí también. Y en este punto vamos a subir medio centímetro estándar en los dos lados, medio centímetro. Y simplemente vamos a unir con curva. Esta parte, una curva muy suave. Esta parte también. Y esta parte así. Y ya tenemos lista la manga. Esto se hace para que en la parte del codo no quede tan amplio, pero aquí en la parte donde va el frunce sí nos quede un poco más de tela para poder fruncir y dar el efecto que tiene la blusa original. Hacemos el despiece. Esta partecita donde bajamos medio centímetro es la parte del delantero, entonces no olviden marcarlo para que no se vayan a confundir. Y esta partecita fue donde no se bajó nada. Aquí se subió 1,5, acá se subió 1,5, aquí no se bajó nada y aquí se bajó medio. Acá esta parte va a ser la pieza del delantero. Y ya tenemos la manga. Vamos a continuar con el puño. Para el puño necesitamos la medida de nuestro puño cerrado. Vamos a cerrar nuestro puño, ya que no le voy a dejar ninguna abertura como tal. Lo cerramos y vamos a tomar esa medida. Da 21 centímetros, así voy a aumentarle uno más, en total serían 22 centímetros. La manga siempre va a tener un poquito de amplitud. Si la quieren bien pegadita, pues tendrían que dejarle una abertura para poder meter la mano. Hacemos un rectángulo con ese contorno que fueron 22, de largo serían 10. ¿Por qué? Porque el puño va a quedar de 5 centímetros y como vamos a doblar la tela, entonces para no hacer tanta costura, simplemente lo dejamos de 10 centímetros. Y este puño se corta 2 veces y el hilo de tela de este puño puede ir de cualquier forma, ya sea de forma horizontal o de forma vertical. Este puño entonces va así dobladito cuando se esté confeccionando y ya nos queda así. Nos falta únicamente la tira que va por el costado o como el cinturón. Para el cinturón simplemente vamos a hacer un rectángulo, vamos a medir el largo como tal. Voy a medir
la primer pieza, que es la más larga, de 60 centímetros. Esta pieza la vamos a marcar en este lado, vamos a escuadrar 12,5 para un lado y 12,5 para el otro, para un total de 25, o sea que son 12,5 para este lado y para un total de 25 centímetros. Entonces de largo queda de 60 y por este extremo lo vamos a dejar de 10 centímetros y vamos a unir. Para el otro extremo vamos a marcar de acá a acá 1/4 del contorno de cintura. El contorno de cintura son 90, que 1/4 serían 22,5. Pero a esta medida del cuarto del contorno de cintura le vamos a aumentar 6 centímetros, o sea que queda de 28,5 hasta aquí. Quiere decir que esta pieza es de un lado y que esta se saca, esta viene siendo la tira más larga. O sea que esta se saca una vez completa, una sola vez, y esta que está en azulito se saca una vez también, hasta acá nomás, porque hay una parte que es más larga que la otra. Yo lo saco de una vez así para no tener que volver a sacar esta por aparte, volver a hacer la medida. Con eso ahorramos tiempo. Entonces se saca una vez la pieza de este tamaño y se saca otra pieza completa. Y ese sería todo el trazo como tal. Vamos entonces a confeccionar. Voy a usar esta tela que se llama seda Chanel y voy a ocupar 1,80 m. Esta seda Chanel tiene muy buena caída, es suave al tacto, tiene una parte un poquito satinada, muy sutil por el derecho y por el revés es un poco más opaco. La tela es súper liviana. Como este tiene doble estela, eso significa que va por el lomo de la tela para que salga la pieza completa. Voy a empezar cosiendo el delantero y voy a coser por el escote primero. Entonces este es el escote. Empezamos. Aunque el escote no tiene tanta curva, voy a hacerle unos 4 piquetes. Hago lo mismo con la otra parte. Voy a abrir esta, agarro la pestaña hacia este lado y voy a coser a unos 2 milímetros para una costura de asentamiento. Hago lo mismo con esta parte, pero la costura de asentamiento la hago hacia el otro lado. Agarro la pestaña, doblamos entonces para hacer de esta manera evitamos que se nos vea esta costura por el lado derecho en lado y lado. Aquí hemos hecho los piquetes para saber hasta dónde va el cruce. En el trazo, en este quedó 12 centímetros para fruncir, entonces voy a fruncir esos 12 centímetros sin agarrar el cruce, este pedacito. Este pedacito no se frunce ni este otro y va a quedar de esta manera. Voy a fruncir únicamente hasta el piquete. Entonces voy a agarrar esta puntica y voy a alar 12 centímetros en total. Agarro muy bien acá el bordecito, pero teniendo en cuenta que no se haya recogido el hilo acá. Y jalo. Voy a medir y voy a alar hasta que llegue a los 12 centímetros. Y amarro acá para que no se me suelte. A este lado ya amarré el hilo y acá también para que no se vaya a soltar.
Hago lo mismo con esta pieza. Pasamos a hacer el cruce. Este cruce va a quedar por el lado más corto de la rotonda. Esta rotonda, el lado más corto quedó hacia el lado izquierdo, es decir, cuando me pongo la blusa, la parte más corta queda hacia mi lado izquierdo. Entonces, esta rotonda, esta parte que está más altica, hacia ese lado voy a hacer el cruce, es decir, que este también iría hacia ese lado para que simule como si fuera una sola pieza junto con la rotonda. Cruzo hacia la parte más corta de la rotonda y voy a enfrentar piquete con piquete, o sea que aquí en total quedan el cruce de 19 centímetros. No lo voy a hacer así porque quedaría mal. Acá este pedacito de los 9 que nos había quedado de cruce no, es piquete con piquete. Teniendo en cuenta que la costura del asentamiento quede hacia abajo, hacia el revés. El revés viene siendo este. O sea que por acá no se va a ver esa costura por el derecho. Ya tenemos aquí entonces la parte del delantero. Voy a coserle la rotonda. Esta rotonda pues vamos a ubicar la curva de la cintura con la cintura de la blusa como tal. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Vamos a coser a 1 centímetro. Para coser esto vamos a tener en cuenta que nos coincidan las medidas, entonces vamos a ir frunciendo esta pieza de forma que quede parejo el frunce como tal. Y acá sí vamos a fruncir un poquitico esta parte que quedó completamente lisa. Así nos queda la parte del delantero. Esta parte la vamos a filetear. Vamos a hacer el dobladillo a lo que es la parte de la cintura. La parte más ancha no se le hace dobladillo porque es la que va en la cintura. Vamos a hacer dobladillo por acá y por acá, lo más chiquitico que se pueda. Para esta pieza, que es la más larga, lo vamos a hacer por todo este lado, excepto por la parte más ancha del costado. Esta otra pieza solamente se le hace dobladillo arriba y abajo. Esta es la parte más ancha, esta viene un poco más angosta. Entonces solamente hacemos dobladillo aquí y acá. Esta parte que es más ancha que esta la vamos a recoger un poquito. Lo mismo hacemos con esta. Voy a planchar todo el dobladillo, voy a planchar también dándole quiebre a esta parte. En el delantero voy a planchar todo el escote dándole bien este quiebre para luego coser estas tiras acá al costado.
Bueno, acá ya tenemos planchado para darle bien este quiebre al escote y que por el derecho quede así. La parte más corta, esta, va a ir hacia la parte más corta de la rotonda, o sea, hacia este lado. Y es la que va a llevar la hebilla como tal. La hebilla que tengo es esta. Es lo más parecido a la que tiene puesta. Esta mide 7 centímetros por 4,5. Voy a coser esta y voy a procurar coserla un poquito más arriba de este corte. En la foto se ve que está aquí al borde de esta manera, pero voy a hacerla unos 1,5 centímetros arriba, más o menos, únicamente, para que no se vea tanto el corte. Y ubico de una vez la otra, también más o menos 1,5 centímetros del corte hacia arriba. Aquí le recogí un poquito más, quedó más o menos de 8 centímetros en total este frunce. Es decir que la tira era de 25 y al final quedó de 8 en los dos costados. Habíamos dejado 6 centímetros adicional, entonces eso es para poder doblar acá y coser. Bueno, esto ya lo vemos mucho mejor cuando estemos usando la prenda. Vamos a seguir con la espalda. Voy a coserle el sesgo. Y vamos a coserle el elástico antes de cerrar las piezas. Esta medida la vamos a marcar o vamos a medir. En esta pieza me da 50 centímetros. A esos 50 le voy a quitar el 30%, o sea que le voy a quitar 15 centímetros. Tengo que dejar el elástico de 35 centímetros para que no quede ni tan ajustado ni tan suelto. Y como habíamos hecho una marquita acá en el centro y en los costados, pues ya tenemos la guía para el recogido del elástico. Podemos pasar una costura o dos. En la imagen se ve que tiene 2 costuras. Pueden forrarlo con un sesguito si quieren. Yo lo voy a dejar así, súper sencillo. Voy a coser primero un borde. Ahora sí, vamos a enfrentar con el delantero, derecho con derecho. Vamos a entalegar el hombro de la espalda en el hombro del delantero. Enfrentamos derecho con derecho. Abrimos. Acomodamos bien acá. Y cerramos así. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Abrimos el hombro.
Quitamos un poquito el exceso acá en esta punta para que no nos quede como amontonadita la tela en los dos lados. Acá se debe planchar para que se asiente la tela mucho mejor. Vamos a hacer un piquete en toda la mitad del recorrido de la sisa para coser la manga. Aquí reviso cuál es la parte del delantero y cuál es la parte que va en el posterior. En este caso, pues esta fue la que marqué en el delantero, que estaba al lado del delantero de la blusa. Y acá pues ya le habíamos hecho un piquete en el momento que estuvimos haciendo el despiece en la tela. Y vamos a coser entonces a 1 centímetro. Y acá vemos cómo coinciden los dos piquetes, tanto de la manga como de la blusa. Fileteamos todo este borde y pasamos una plancha haciendo un poquito de asentamiento. Aquí ya tenemos entonces todo planchadito, organizadito. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar todo el costado. Ya planché acá esta pestaña hacia la parte de la blusa. Planché el escote, el hombro. Entonces voy a cerrar todo el costado y a filetear también para luego armar el puño. Luego se cose el dobladillo y terminamos. Y fileteamos todo el costado. Este puño puede ir entretelado, entonces lo vamos a doblar para plancharlo así, de esta manera, y podemos entretelar esa mitad. Es decir, que vamos a entretelar 5 centímetros. Aquí ya tengo los puños entretelados. Cierro los puños. El puño se frunce de acuerdo a la medida de este puño. Esta boca manga vamos a fruncirla entonces. Y vamos a ubicar costura del puño con la costura de la boca manga. Todo este borde se filetea. Hacemos el dobladillo lo más chiquitico que se pueda y con eso ya terminaríamos la blusa.
Por último vamos a planchar el dobladillo, vamos a planchar esta partecita para reforzar bien los quiebres del puño y terminamos este lindo proyecto. Entonces vamos a ver cómo queda la blusa puesta. Si este video te ha servido, por favor, suscríbete al canal, comenta qué te pareció y nos vemos en un próximo video.